Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la práctica del experimento 8 del Laboratorio de Electrónica 1, que es el diseño de un amplificador emisor común. En el experimento nos pide de objetivo diseñar un amplificador emisor común y aparte medir los parámetros de funcionamiento del amplificador. Aquí nos da la lista de materiales, de todo lo que vamos a necesitar, el equipo que vamos a requerir también, y nos da una teoría preliminar que nos dice que el diseño del amplificador emisor colector se efectuará con las siguientes características y nos da unas características de ganancia de voltaje, que aquí es 20 positivo. El voltaje de corriente continua, las resistencias, el transistor, el tipo de transistor, la resistencia de carga y la beta. Para un diseño de máxima oscilación simétrica, vamos a requerir de las siguientes ecuaciones que tenemos aquí, que son las ecuaciones de diseño. Y pasamos al procedimiento, que el procedimiento es implementar el circuito amplificador que se observa en la figura 17, observar los valores correspondientes y colocarlos en el diseño que tenemos, un HFE o un valor beta de 100 que ya habíamos obtenido, y pasamos a hacer las mediciones en corriente directa con el multímetro de este circuito que se encuentra aquí, que yo ya lo simulé en Multisim, y aquí es donde tengo la simulación. Si le podemos dar aquí a correr, vamos a ver que tenemos el mismo circuito. Estos son valores para ver los voltajes en puntos muy específicos que me piden también más adelante. Y este es el osciloscopio que tenemos. Aquí podemos ver cómo va corriendo la señal. Tenemos todo puesto en los canales de división de 1 voltio, en el 1 y el 2. Y del tiempo lo coloqué en 200 microsegundos. Continuando con lo que me pide la práctica, pues me pedían hacer las mediciones de operación en los voltajes de lectura, en los voltajes de corriente directa, tomándolo como voltaje de corriente directa, que son los valores que tengo marcados aquí en amarillo, que son estos valores, que este es el valor de 1.76 de corriente directa, voltaje de la base, del colector son 4.83 voltios y del emisor son 1.11 voltios. Esos son los valores que coloqué aquí. Pasado eso nos pide ahora hacer las mediciones, pero en corriente alterna. Colocarlos para verlos simultáneamente, el canal 1 y el canal 2. Podemos ver los voltajes de salida aquí en el Tektronix, cambiando los desde aquí. Vamos a darle a correr la simulación. Vamos a cambiar a ver el valor del canal 1, que el valor de voltaje pico pico es de 399 milivoltios, y del canal 2 podemos ver que son de 5.26. El canal 1 corresponde a la línea pequeña que se encuentra aquí, a la oscilación pequeña, y el canal 1 corresponde a la oscilación grande de color azul. Y esos valores también ya los coloqué de este lado. Y nos pide calcular una ganancia de voltaje que es aproximadamente de 13.22, la ganancia de voltaje. Nos da un valor de voltaje en A de 399 milivolts y en B de 231 milivolts. Para calcular, para obtener el valor de RI, podemos usar esta fórmula, que despejando el valor de RI obtenemos que son 13.75 kiloohms de resistencia de entrada. Al terminar de medir los valores, podemos retirar la resistencia con la resistencia conectada de la carga. Son 5.26 voltios, y con la carga de 5 kiloohms en lugar de 10 son de 3.55 voltios el voltaje de salida. La resistencia de salida se puede determinar en la siguiente relación, y pues la resistencia de salida son 2.769 ohms. Nos pide registrar la información, que también pues todo esto fue en el simulador de Multisim, simulador digital. Luego ya en la parte del reporte nos pide realizar el análisis del diseño del amplificador de emisor colector, utilizando las leyes de Kirchhoff, de nodos o mallas, y planteando en la sección de la teoría preliminar, a lo que vimos también en clase ordinaria. Y pues nos pide utilizar las curvas de operaciones para encontrar el valor de ICQ. Nos da la ecuación de ICQ, pero la ICQ nos pide RCA y RCD. Aquí obtuve RCD, perdón, de 11.53 kiloohms y RCA de 5.33 kiloohms.
lo cual nos da una ICQ de 0.711, lo cual es un valor muy aproximado, que es lo que esperábamos, a lo que nos dice en la teoría preliminar, que el ICQ nos obtenemos un valor de 0.7 prácticamente miliamperios. Y pues en los cálculos obtuvimos 0.711 miliamperios, así que es algo muy cercano. Determinar los valores de ganancia de voltaje en el amplificador haciendo uso de los resultados obtenidos. También obtuvimos una ganancia de voltaje de 13.64, que es un aproximado muy cercano a la ganancia de voltaje que teníamos también, que nos mostraban acá arriba. Una ganancia de voltaje de 13.22, y pues en los cálculos obtuvimos una ganancia de voltaje de 13.64, lo cual es muy aproximado. Y ocupamos también determinar el valor de la resistencia de entrada del amplificador con los resultados del paso 8 del procedimiento, demostrar la relación planteada y calcular la resistencia de entrada teórica y efectuar una comparación. La resistencia de entrada fue de 17.96 kΩ en este caso, en la parte de entrada teórica. Y luego, por último, nos pide determinar el valor de la resistencia de salida con los resultados obtenidos en el paso 9 del procedimiento y demostrar la relación planteada. La resistencia de salida pues es un paralelo de la resistencia del colector y la resistencia de la carga. Y sustituyendo todos los valores obtenemos que la resistencia de entrada es aproximadamente 5 kΩ. Esto es toda la práctica del experimento 8. Muchas gracias.